¿Tienen la hoja Excel ahí ustedes? No, ha puesto explicación en hoja Excel, pero es la presentación. Ah, ok, entonces no cambió. Bien. Vamos a ir a traerla entonces. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vaya. Si ustedes se fijaron, el ejercicio, la diferencia con uno y con el otro de ustedes era el máximo de efectivo que debería mantenerse. Este es el ejemplo de los 18,000. Esta es la clave D. Entonces, esto es así. Bueno, primero, a mí me hubiera gustado que me dijeran las dudas para irme a las dudas, pero sí, quizás vámonos a las dudas. ¿Cuáles son las dudas que tienen al estructurar el presupuesto de tesorería, el cash flow? Quiero ver. Las dudas que tengan para elaborar Creo que, bueno, en mi... Ajá. Quito el Excel, ¿verdad? No, o soy yo. Ah, no, ahí está. En mi caso, lo que a mí me confunde es la parte donde tenemos que ingresar, diría yo, los reportes y los certificados de inversión. Esa es la parte en la que a mí me confunde. Va. Bien, no debería de haber en qué confundirse, porque conceptualmente, ¿cuándo vamos a invertir en reportos? Cuando nuestras necesidades, y es más, como les he explicado, el cash flow se elabora antes de que comience el año N+1, es decir, antes de que comience el próximo año. Entonces, es vamos a ver, se hace un ensayo. Y entonces, al inicio, ustedes lo pueden poner todo si quieren en certificados de inversión, todo. Y entonces, a medida que van necesitando el dinero, se van a dar cuenta que no pueden mantenerlo en certificados de inversión. ¿Cuándo es que van a invertir en certificados de inversión? Cuando van a necesitar el dinero en el siguiente mes. ¿Por qué? Porque los certificados de inversión son para que invertir el dinero a más de 30 días. 30, 60, 90 y más. Incluso a más de un año. Entonces, pero si yo voy a necesitar dinero y lo voy a ver en el cash flow, entonces no puedo invertirlo en certificados de inversión. Tengo que hacerlo en reporto. Vaya, fíjense. Este es cuando mi obligación me dicen, mire, usted va a mantener 18,000. Vaya. Entonces, voy a hacer algo. Voy a... Ajá, porque yo le consulto porque yo hice varias modificaciones porque ya por último se me arruinó el Excel, creo que perdí como todas las fórmulas y no me corrieron. Pero cuando yo invertía en certificados de inversión, en todas las modificaciones que hice siempre me faltó como 300 y algo, entonces no lograba yo, digamos, definir a dónde era, pues porque ya digamos que las sumatorias ya estaban, entonces por eso a mí me entra la duda, pero ahorita que usted menciona, entonces tuve que ingresarlo en el reporte, pero igual, ¿verdad? Sí, un elemento importante es que las inversiones se tienen que hacer por miles, por millares. Es decir, si necesitas 300, no puedes decir, aquí, por ejemplo. Por eso vamos a hacer algo. Voy a poner todo a cero acá y lo voy a hacer para que ustedes vean. Voy a poner a cero. Todo a cero. Fíjense bien. Entonces, iniciamos. Porque no deberían de tener dificultades ustedes en completar la parte de los ingresos, ¿verdad? Esta parte es lo más sencillo del cash flow, cargar los datos de ingresos
¿verdad? Los 25,000 en este caso, que es lo que es el saldo de efectivo y equivalente del año N, me lo traigo para acá, lo pongo en enero, en el primer trimestre y en el final del año. No debe haber problema, porque después está formulado y lo que aparece aquí al inicio de febrero es porque es el fin de enero, ¿no? Entonces, esto es bien sencillo. Si me dicen, mire, debemos mantener $18,000 como máximo. Y alguien de ustedes podría decir, ¿por qué tiene tanto dinero en caja? Hay empresas que por el volumen de operaciones deben mantener dinero en efectivo, en caja, en la empresa. Y les explicaba que cuando yo trabajé en la compañía Shell, que ya no está en el país, pero aquí estuvo, tuvo sus operaciones. Y entonces yo estuve trabajando, era de gerente de las tiendas de conveniencia de la Shell. Y entonces mantenían $25,000 de efectivo en caja como máximo. ¿Por qué? Porque tenían que tener ese dinero para realizar las operaciones normales. Imagínense, porque tenían que darle mantenimiento a las diferentes estaciones de servicio de todo el país y de ahí de la planta Shell salían. Y por eso es que se necesita tener en algunas empresas bastante dinero. Entonces, digamos aquí 18. Cuando confrontamos entonces, aquí se hace la confrontación del efectivo disponible menos los egresos, ¿verdad? Entonces, me dice que yo tengo saldo al final 20,767. Vamos a ver si es que no he hecho ninguna. No, aquí está, esto es al inicio del año, vean. Y entonces cuando confronté los 77,663 contra los 56, yo tengo final 20,767, pero me dice, mire, usted va a mantener 18,000 como máximo, ¿está bien? Entonces todavía tengo una diferencia de 2,767. Entonces, ¿cuánto voy a invertir? Pongámoslo en certificados de inversión, porque ahorita no lo sé si yo voy a necesitar dinero adelante. Pongámoslo aquí, los 2,000. ¿Por qué 2,000? Porque no puedo invertir en valores que no sean millares. Quiere decir que los valores menores de 1,000 van a quedar. Entonces, invierto, ¿cuánto? 2,000. Como lo tengo formulado automáticamente, me dice, ¿cuánto hay en inversiones? 2,000, vaya. Entonces, yo tengo 2,000 invertidos y ahora ¿cuánto me queda sobrando? 767. Eso no los puedo invertir. Entonces, ¿cuál va a ser el saldo al final disponible? Los 18,000 que me dijeron que yo debo tener, más la cola, más la diferencia que no puedo invertir porque no pasa de los $1,000. 18,767 al final de enero. Este es mi saldo final de enero y va a ser mi saldo inicial de febrero. Aquí está. Entonces, como ustedes tienen la hoja Excel, de nuevo hay que confrontar. ¿Cuánto me queda? 36,608. ¿Cuánto debo mantener? 18,000. ¿Cuánto me quedan? 18,608. Entonces los voy a invertir en certificado. Ahorita dejémoslo en certificado porque yo no sé si lo voy a necesitar. Pongámoslo aquí. Después podemos hacer el cambio porque vamos haciendo ensayos. ¿Cuánto me queda? 18,608. Vámonos entonces. Aquí está, marzo. Entonces, de nuevo se confronta marzo. ¿Ve? ¿Cuánto me quedó? 36,450. Y dice el máximo 18,000. ¿Cuánto me sobran? 18,450. Pongo los 18,000 aquí. 18. ¿Cuánto es el final? 18,450. Este es el saldo final de marzo. ¿Ve? Saldo. Perdón. Aquí en marzo hacemos una parada. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el saldo inicial al primer trimestre. Entonces hacemos la confrontación. Y me dicen que tengo 56,450 y me sobran 38,000. Los pongo los 38,000 aquí. ¿Por qué? Como ya lo tengo formulado, tiene que cuadrar. Aquí son 38,000 y aquí me suman 38,000. Vean, 18,000. Por eso es que el final de marzo y al final de me tiene que dar lo mismo. ¿Ah?
Muy bien, entonces, veamos aquí qué sucede en el siguiente trimestre. Aquí porque ya tengo estos valores. Aquí están los $3,000 que me dieron en utilidades, ¿verdad? Que están aquí registrados en uno de estas casillas que me dicen que gané $3,000. Aquí está, en el 13. Se obtendrán 3,000 en concepto de utilidades en acciones de la vivienda. Entonces, por eso es que yo los tengo registrados los 3,000 aquí, ¿verdad? En los ingresos. Aquí está, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense. Voy a quitar esto porque estos, muy bien, fíjense. Cuando yo llegué a este trimestre, que es el segundo, cerré con menos 13,775. Y me dicen, usted debe mantener 18. ¿Cuánto me falta? 31,000. ¿Dónde los tengo? Los tengo todos en certificados de inversión. Quiere decir que estos últimos que invertí, estos 18,000 que invertí en certificados, no los puedo mantener. Porque ya en el siguiente mes, que es julio, porque aquí estamos cerrando el primer trimestre, digo, enero, febrero, marzo. En abril ya necesito 31,000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos 18,000 no los puedo tener en certificado. Los tengo que pasar a reporto. Pasémoslos a reporto. Vamos a reporto y los quitamos de certificado. No puedo mantener inversión en certificado porque los estoy necesitando aquí. ¿Cuánto más necesito de 18? Significa que tampoco esto puedo mantenerlo. Los tengo que pasar para inversiones en reporto también. Porque son 31,000. ¿Cuánto me falta? Tengo que hacer la resta rápidamente. Vamos a poner 13, ¿verdad? Y aquí quedan 5. Pero como son 775, ¿cuánto más necesito? 14. Así es como se va haciendo. Aquí entonces reduzco a 4. Aquí ya tengo 32,000 en reporto. Entonces los puedo invertir a 7, 14, 21 días. Entonces los tengo disponibles. Entonces estos 32,000 los tengo en inversiones, los invertí a 7, 14 días o 21 días, pero ya en el siguiente mes tengo que sacarlos. Voy a desinvertir 32,000 que me está pidiendo acá. Vale. Reportos. Vámonos a reportos. Vencimientos, reportos. Aquí. 32. 1, 2, 3. 32,000. Como lo tengo formulado, automáticamente me calcula los intereses que he devengado. ¿Verdad? Lo tengo aquí, al 0.5. De una vez. Veamos cómo cerramos ahora el trimestre. Aquí está. 18,385 contra 18. Ok. Me quedan 18,385 al final del trimestre y es el inicial del siguiente trimestre. Aquí está. Entonces, en el siguiente trimestre, veamos aquí. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Entonces, cuando confrontamos, me hacen falta 11,290 para completar los 18,000. Entonces, ¿qué tengo que conseguir? $12,000. ¿Y cuántos tengo? Y los tengo en certificados de inversión. En el tercer trimestre estoy necesitando entonces prácticamente $12,000, ¿verdad? ¿Cuántos tengo? Porque lo tenía a los 32,000, ya me los terminé. Y aquí solo tengo 6,000. Puedo dejarlos en certificados de inversión porque esto es en febrero. Enero y febrero, 6,000 en certificados de inversión. Y estamos en julio, podemos sacarlo. Entonces, ¿cuánto tenemos? 6,000. Vamos a sacar los 6,000 completitos de certificados de inversión. Vamos a invertir. A desinvertir. Certificados de inversión. Aquí. En el
tercer trimestre. ¿Cuántos? 6,000. Bien. Ya no tenemos dinero acá. Ya desinvertimos los 32 y ya desinvertimos los 6,000. Y me hacen falta 5,230. Tengo que ir a prestar a la línea de crédito. Voy a prestar línea de crédito. Aquí está. $6,000. Todas las empresas tienen una línea de crédito contratada con cualquier institución financiera. Porque pueden haber necesidades de dinero. Y, como les he comentado, una línea de crédito es dinero que está ahí disponible, pero no lo colocamos, sino que está disponible. Lo ingresamos hasta que lo necesitamos. Entonces aquí vamos a registrar los 6,000 que necesitamos. Las condiciones de la línea de crédito aquí nos lo dijeron, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí. Se contrata línea de crédito. Se contrata línea de crédito bancaria. Línea de crédito bancaria con tasa de interés del 2% mensual sobre saldo utilizado. Entonces ya sabemos que si no lo pagamos, vamos a estar pagando sobre ese dinero que estamos utilizando, estos 6,000, el 2%. Muy bien, ahora vamos al siguiente trimestre a ver cómo está la situación. Aquí está. Nos hace falta dinero. Solo tenemos 2,403. Nos hacen falta $16,000. Tenemos que ir de nuevo a prestar a la línea de crédito. ¿De cuánto es la línea de crédito? De 25,000. Entonces tenemos todavía disponible, ¿verdad? Prestamos los 16,000. Y además de eso tenemos que pagar el 2% mensual de los 6,000 que utilizamos. Pago, tenemos que pagar intereses. ¿No? Vamos a ver. Pago de intereses, préstamo, no está. Tenemos que agregarlo. Aquí. Pago, intereses, línea de crédito. Muy bien. ¿Cuánto me dicen? Tengo que pagar el 2%. El 0.2% por la cantidad que utilicé en el tercer trimestre. Aquí está. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? $1,200. Carísimo. ¿Eh? Y entonces lo coloco ahí. Ahora no hace falta más dinero. $1,000 más tenemos que agregar. $17,000. Ahora sí cerramos con lo que nos dice la política. $18,000 más lo que no podemos colocar. Ven ustedes, al final cerramos con 18,000 aquí y 18,000 acá. Así es como se trabaja el cash flow. Muy bien. ¿Preguntas? No, por mi parte sí quedó ya bastante entendido. Esa parte quizás es la que a mí me confundió un gran montón. Vaya. Me alegro porque este es la parte 1 del parcial. Ok, ahora se van a quedar, vamos a comenzar la clase y vamos a ver hasta dónde llegamos y lo vamos a continuar en la siguiente. Se van a quedar con un laboratorio que es del material de la clase anterior. Es de hacer el presupuesto de costo de producción, costo de venta y estado de resultados. Vale, vámonos a la clase entonces ahora. Bien, entonces ya vimos lo del laboratorio 3 y vamos al estado de flujo de efectivo proyectado. Este es el contenido, el material. Vamos a ver el concepto, la importancia, actividades de operación, cuáles son las actividades de inversión, cuáles son las de financiación, cuáles son los elementos que necesitamos para elaborar el estado de flujo de efectivo. Muy bien. El estado
de flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo que se genera, las entradas de efectivo y las salidas de efectivo, y lo que hace es que lo clasifica en actividades de operación, actividades de inversión y financiación. Es decir, que el cash flow que conocemos se separa en tres actividades: operativas, de inversión y financiamiento. ¿Qué quiere decir entonces? Que al final nos debe resultar el mismo valor que obtuvimos al final del año, es el mismo valor que obtenemos en el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo forma parte de los estados financieros básicos que se deben elaborar en todo tipo de empresa. La importancia de este estado financiero es que muestra a los interesados de una empresa, ya sea persona natural o persona jurídica, en donde se puede hacer un análisis retrospectivo, es decir, hacia atrás, de cómo se obtuvieron los fondos y en qué se aplicaron. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la separación de actividades de operación, ponemos entradas y salidas de actividades de operación, y de inversión lo mismo, entradas y salidas de efectivo en actividades de inversión, y de financiamiento por igual, entradas y salidas. Entonces, las actividades tanto de operación, de inversión y financiamiento se reflejan particularmente también en otro estado financiero, como es en el estado de situación financiera. Entonces, aquí tenemos de forma gráfica el estado de situación financiera de forma ilustrativa. Veamos. Actividades de operación están relacionadas con el activo corriente y el activo y el pasivo corriente, y el no corriente también, ¿verdad? Las actividades de operación. Y las actividades de inversión se refieren con el no corriente. Es decir, en el no corriente aquí están inversiones en ¿qué? En activo fijo. Y las actividades de financiamiento están referidas con el pasivo corriente y con el pasivo no corriente y con el patrimonio. ¿Por qué? Porque así es como se financian las empresas, a través de aportes al patrimonio por parte de los accionistas, y también porque podemos adquirir deuda, ¿verdad? O podemos emitir títulos de deuda para hacer llegar dinero a la empresa. Las empresas pueden emitir certificados de inversión y así se pueden financiar. Esa es una forma de financiarse. Entonces, esa es relación que tienen con el estado de situación financiera. Hablando de las actividades de operación, estas se refieren básicamente a las relacionadas con el desarrollo y puesta en marcha del objetivo social o actividad principal de la empresa. Es decir, producir o comercializar bienes y servicios. Y entonces, ejemplos de estas actividades de operación son los ingresos que proceden de las ventas, los cobros o la recuperación de las ventas a crédito, y también por las prestaciones de servicios. Tenemos también los ingresos relacionados por los pagos que hacemos, salidas de efectivo, porque pagamos a los proveedores por los bienes y servicios, pagamos a los empleados, la mano de obra, y pagamos los impuestos municipales, impuestos del IVA, y pagamos también los impuestos sobre la renta. Entonces ahí tenemos ejemplos de entradas y salidas. En relación a las actividades de inversión, estos se refieren a todas aquellas inversiones que realiza la empresa, en activos fijos principalmente. Puede ser compra, pueden ser ventas, pueden ser adquisición de inversiones en otras empresas, puede ser compra de títulos valores. Quiere decir entonces que las inversiones que nosotros hacemos en reportos o en certificados de inversión para evitar que nuestro dinero no esté ocioso, es parte de la actividad de inversión. También
Si vendemos activos que ya no son de utilidad para la empresa y siempre encontramos quien nos los compre. Entonces, ahí es una entrada por venta de activos. También es importante, aquí tenemos conceptos. Vamos a ver. Pagos por adquirir propiedades. También por adquirir planta de producción y equipos. Por cobros por ventas de propiedades. Vendemos plantas y equipos que ya no ocupamos. También si vendemos activos intangibles, es decir, si tenemos un derecho de marca y lo queremos vender, aquí lo vamos a colocar. Y puede ser también que vendamos otros activos a largo plazo. ¿Cuáles son estos? Si la empresa adquiere acciones de otra empresa, esas son inversiones a largo plazo, porque la empresa no se dedica a comprar acciones de otras empresas. Entonces, son inversiones a largo plazo. Pero si se nos presenta la oportunidad de vender esas acciones a buen precio, se venden. Y entonces son actividades de inversión. Si efectuamos pagos para adquirir instrumentos de patrimonio, ¿cuáles son los instrumentos de patrimonio? Las acciones. O para adquirir instrumentos de deuda, ¿cuáles son los instrumentos de deuda? De otras entidades, por supuesto, certificados de inversión, así como el Grupo Q o como CIMAN, constructoras y eso, entonces emiten certificados y entonces se adquieren como inversiones. También si hay cobros por la venta de instrumentos, es decir, recibimos las utilidades de esos instrumentos que tenemos de otras empresas, de instrumentos, de títulos, de acciones que han emitido otras empresas, y entonces recibimos las utilidades. Ah, muy bien. Entonces, si tenemos participaciones en otros negocios también y nos dan las utilidades, perfecto, son ingresos. Pagamos los préstamos. Entonces, aquí tengo que hacer una aclaración. Si son préstamos, son dineros que hemos recibido y que han servido para el negocio, para las operaciones, son de financiamiento. ¿Ah? Esto es solamente que nosotros estemos pagando de terceros, pero no son nuestros. Si son nuestros, no van aquí, ¿verdad? Ok. Cobros procedentes de préstamos a terceros. Todo lo que sea de terceros, sí. Pero si es de la empresa, no va aquí. Va en actividades de inversión. Hago esa aclaración. Va en financiamiento. Aquí están las de financiamiento. ¿Se refieren a qué? A la adquisición de recursos, es decir, de cómo se financia la empresa. Puede ser de terceros, adquirimos pasivos. ¿Y cuáles son esos? Préstamos con instituciones financieras. Así nos financiamos, prestando dinero. Entonces le debemos a terceros, son pasivos. Y si son los socios los que invierten en la empresa, son emisión de acciones, aumento de capital. Y eso es de los socios. Y entonces eso es patrimonio. En estas actividades de financiación se excluyen los pasivos que corresponden a actividades de operación. Vamos a explicar esto. Es decir, proveedores pasivos laborales e impuestos. No corresponde a financiación. Financiación es el dinero que recibimos para financiar la empresa y los pagos que efectuamos. Por ejemplo, veamos los ejemplos que tenemos acá. Ya los vamos a ver. En este tipo de actividades, las obligaciones financieras a largo plazo y la colocación de certificados de inversión. Esto es si la empresa emite certificados de inversión, ¿verdad? Entonces, de esa forma se financia. Entonces, también se puede capitalizar por medio de aporte de los socios, o sea, acciones que se emiten para incorporar nuevos socios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los cobros procedentes de emisión de acciones o de otros instrumentos de capital.
puede ser que no solamente emita acciones, sino que pueden emitirse otros instrumentos, pero son emitidos con el propósito de hacer llegar dinero a la empresa. Cobro por emisión de obligaciones. La empresa puede emitir títulos de deuda, ¿verdad? Por eso es que son cobros. Y también por importes de préstamo. Son formas de financiarse. Por eso es que van en actividades de financiamiento. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para hacer el estado de flujo de efectivo proyectado? Bueno, necesitamos, un elemento importante. Utilizamos el método directo. Es el que más se utiliza porque ustedes saben, en otras materias ustedes ya estudiaron elaboración del flujo de efectivo por el método directo y por el método indirecto. Aquí utilizamos el método directo. ¿Qué necesitamos? En razón a que ya tenemos el cash flow, entonces, para efectos prácticos, utilizamos el cash flow. En caso de no poseer el cash flow, se necesitará información provista por el estado de situación financiera del año N, el estado de situación financiera del proyectado, el año N más 1, y el estado de resultados proyectado del N más 1. Pero en nuestro caso, ¿verdad? Pero hago la aclaración. En nuestro caso ya hemos venido elaborando el cash flow. Quiere decir que si tenemos el cash flow ya podemos hacer el estado de flujo de efectivo proyectado. Veamos el paso 1. Lo que tenemos acá es agregar, primera recomendación, agregar una columna al final del cash flow. Esta que he agregado yo acá. Y aquí vamos a decir si es cada una de las operaciones que están registradas en los ingresos. Vamos a colocar si es una entrada de actividad de operación. Aquí está. Ventas, entrada de actividad de operación. El IVA, entrada de actividad de operación. El IVA débito. La recuperación de cuentas por cobrar, entrada, actividad de operación. Venta de desperdicios, entrada, actividad de inversión. No es de operación normal, ¿verdad? Ventas de equipo usado, entrada, actividad de inversión. Aquí tenemos los vencimientos de reporto, es de inversión. Luego, si se recuerdan ustedes, por acá hubo una desinversión de tuvimos que tomar $1,000 de una inversión que teníamos en el estado de situación del año N. Los fuimos a traer de allá. Entonces, eso no es una operación de el periodo, sino que fuimos a traer el dinero del estado de situación financiera del año N. Por eso es que lo colocamos acá. Si nosotros hacemos este ingreso como una inversión, vamos a tener una diferencia de $1,000. Porque estos $1,000 no son generados por las operaciones, sino que lo obtuvimos de nuestro propio dinero, pero de una inversión que teníamos en el estado de situación financiera del año N. Porque es lo primero que tenemos que ir a hacer, ¿verdad? Ir a ver si hay inversiones para no estar prestando dinero. Bien. Inversiones sobre reporto. Esta es una entrada, actividad de inversión. Intereses, entrada, actividad de inversión. Vencimiento de certificados de inversión, entrada. Muy bien, eso es lo que hacemos. Lo mismo hacemos con los egresos. Lo mismo vamos a hacer. Aquí, bueno, lo que ya expliqué. Estos $1,000 es del estado de situación financiera. Sacamos los $1,000 de allá hay que restarlos. Luego, con los egresos hacemos lo mismo, ¿verdad? Egresos, estamos en los egresos, entonces todos van a ser salidas. Salidas, solo vamos a clasificarlo si es de operación o si es de financiamiento o si es de inversión. Aquí está. Entonces, aquí están las compras, salida, actividad de operación, el IVA crédito, todas son salidas de operación, si se fijan, todas, hasta que llegamos al pago de instituciones financieras. Esas son salida, actividades de financiamiento. Muy bien. Y luego aquí tenemos la compra de vehículo, salida, actividad de inversión. IVA crédito, compra del vehículo, salida, actividad de operación. Pago de dividendos, salida, actividad de financiamiento. Y el pago del IVA, salida, actividad de operación. Solo nos queda ver qué pasó acá con
estos valores. Inversiones en reportos, salida. Invertimos, sacamos dinero y lo invertimos, salida. Inversiones en certificados de inversión, salida, actividades de inversión. Ok, ya está. Terminamos ahí. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Aquí tenemos el formato. Tenemos 3 columnas. La columna 1, donde vamos a colocar todas las entradas y salidas que traemos. La columna 2, vamos a hacer la suma de las entradas de actividades de operación y salidas, un total de salidas de actividades de operación. La diferencia entre las entradas y salidas, aquí está. Le vamos a llamar efectivo, provisto o usado por actividades de operación. Lo colocamos acá. Hacemos lo mismo con las actividades de inversión. Las entradas las colocamos acá y las sumamos. Las salidas las colocamos acá y las vamos a sumar. Y eso es la diferencia entre este y este. Nos va a dar efectivo, provisto o usado por actividades de inversión. ¿Por qué usado? Si el valor da negativo es porque el efectivo fue usado por actividades de inversión. Superan las salidas a las entradas. Ahí es usado. Por eso están entre paréntesis y por eso acá si está usado, la cantidad de salidas es superior, entonces va a ser negativo. Lo mismo hacemos con financiamiento. Actividades, entradas, aquí está la suma. Salidas, aquí está la suma. Y entonces la diferencia entre este y este nos va a dar efectivo provisto o usado por actividades de financiamiento. Luego nos va a dar una suma que vamos a hacer sumando efectivo provisto por actividades de operación más efectivo provisto o usado por actividades de inversión más el efectivo provisto por las actividades de financiamiento nos va a dar el efectivo, ya sea provisto o usado en el periodo. Colocamos acá el saldo inicial de efectivo equivalente del año N, se lo sumamos y ya vamos a tener el saldo final de efectivo equivalente. Y este debe ser igual al que obtuvimos en el estado, digo, en el presupuesto de efectivo, o sea, en el cash flow. Muy bien. Aquí tenemos entonces ya trasladando las cifras, ¿verdad? De los valores, cargando el modelo, ¿verdad? Y entonces, vean ustedes, el total, la suma de entradas, la suma de las salidas. Esta es la diferencia entre entradas y salidas. Lo mismo acá, traemos los totales, ahí están las diferencias. Ven ustedes, aquí hay un signo negativo, aquí da entre paréntesis, significa que el efectivo fue usado por actividades de inversión. El efectivo usado por actividades de financiamiento también, ¿verdad? Nos da 213, traemos el saldo inicial 5,000 y 5,213. Y ese mismo es el del cash flow. Muy bien, el tiempo se nos ha agotado. Acá lo importante es que, vamos a ver, lo que ocurre acá es una suma aritmética, ¿verdad? Es decir, se suma, se suma, se suma, entonces al final da el valor positivo o negativo, ¿verdad? Muy bien. En la siguiente clase vamos a explicarlo ya en la hoja Excel. Hoy nos quedamos hasta acá. Vamos a continuar en la siguiente clase. Bueno, jóvenes, se quedan con la tarea. La tarea finaliza el martes a las 11 de la noche, no se les olvide. Es un ejercicio sencillo, eso lo pueden hacer ustedes bien concentrados. Lo mucho, 30